¿Alguna vez te has detenido a pensar que algo que usas todos los días pudo haber sido creado para controlar el tiempo? Y no solo para medirlo. No estoy hablando de un objeto antiguo olvidado en museos, sino de algo que dicta tu rutina, define tus compromisos, determina cuándo trabajas, descansas, celebras e incluso cuando sientes culpa por perder el tiempo. Lo que casi nadie percibe es que este sistema, aparentemente neutro, carga una ingeniería simbólica mucho más antigua de lo que imaginas. Y cuando esa capa invisible se revela, nada vuelve a parecer inocente. Quédate hasta el final, porque hoy vas a ver el tiempo de una manera que no tiene vuelta atrás. El calendario que consultas sin pensarlo fue heredado, ajustado e impuesto a lo largo de milenios. No nació solo de la observación de los astros, sino de disputas de poder, rituales sagrados y decisiones teológicas que moldearon civilizaciones enteras. Antes de ser un organizador de días, fue un arma simbólica. Quien controlaba el calendario controlaba las fiestas, los ayunos, los ciclos de cosecha y sobre todo, la percepción de lo que era sagrado y lo que era profano. Nada de eso fue aleatorio. Cada división lleva una intención. En registros poco discutidos de la Mesopotamia tardía, aparecen tablillas administrativas que no solo cuentan días, sino que prescriben comportamientos específicos para ciertos periodos. Días en los que estaba prohibido trabajar, hablar en voz alta, viajar o incluso tomar decisiones importantes. Estos días no eran elegidos al azar, eran considerados portales de influencia invisible, momentos en los que fuerzas más allá de la comprensión humana estarían más activas. El tiempo no era lineal, era vivo, y eso lo cambia todo. Textos hebreos antiguos, mucho antes de cualquier canonización, trataban el tiempo como algo que podía ser contaminado u purificado. Ciertos días exigían silencio, otros exigían sacrificio. Lo que casi nunca se comenta es que esas instrucciones no eran solo espirituales, sino prácticas. El calendario funcionaba como un manual de alineación entre lo humano y lo invisible. Ignorarlo significaba caos. Obedecerlo significaba protección. La pregunta es, ¿por qué seguimos esta estructura sin saberlo? A lo largo de los siglos, los imperios comprendieron algo crucial. No es necesario controlar a las personas por la fuerza si se controla su tiempo. Las reformas calendáricas se presentaron como ajustes técnicos, pero escondían rupturas simbólicas profundas. Días desaparecieron, meses cambiaron de lugar. Festividades fueron reubicadas. El pueblo creía que estaba ganando orden, pero estaba perdiendo referencia. El tiempo fue estandarizado y con ello, domesticado. El detalle más inquietante es que ciertas divisiones del calendario moderno no tienen un sentido astronómico perfecto, pero permanecen intactas. ¿Por qué? Porque no responden solo al cielo, sino a una tradición simbólica, heredada de cultos antiguos, reinterpretados, rebautizados y normalizados. Lo que antes era ritual, se volvió rutina. Lo que antes era sagrado, se volvió hábito. Y cuanto más automático, más invisible se vuelve. Existe un patrón recurrente en culturas separadas por océanos y siglos. La repetición de ciclos de 7 días, 7 fases rituales, 7 momentos de ruptura. Esto no surgió de la nada. En textos que rara vez llegan al gran público, el 7 aparece como un número de contención, no de libertad. Un límite impuesto al flujo del tiempo. Un marcador que recuerda constantemente que el ser humano no es dueño de su propio ritmo. Cuando miras el calendario hoy, ves números, feriados y compromisos. Lo que no ves es el eco de decisiones tomadas por sacerdotes, astrónomos y gobernantes que entendían el tiempo como algo que debía ser moldeado. Sabían que alterar la forma en que alguien percibe el tiempo altera la forma en que esa persona vive. No es coincidencia que la ansiedad, la prisa y la sensación de escasez caminen
junto con la estandarización del tiempo moderno. Y aquí está la parte más incómoda. Cuanto más ignoras el origen simbólico de lo que usas todos los días, más actúas sobre ti, sin resistencia. El calendario no solo organiza tu vida, acondiciona tu percepción de urgencia, descanso y propósito. Decide cuándo algo termina y cuándo algo comienza. Y eso siempre ha sido una forma silenciosa de poder. Tal vez ahora te estés preguntando si todo esto es solo una coincidencia histórica. Pero en la próxima parte vamos a entrar en registros específicos que muestran cómo la manipulación del tiempo fue utilizada conscientemente para romper ciclos naturales y sustituir antiguos alineamientos espirituales por estructuras artificiales. Y cuando veas eso, el simple acto de mirar una fecha nunca volverá a ser el mismo. Hay un momento en la historia en el que el tiempo dejó de ser observado y pasó a ser reprogramado, no anunciado, no debatido, no explicado al pueblo. Simplemente ocurrió. Registros administrativos muestran cambios bruscos en ciclos que habían sido respetados durante siglos, meses acortados, días ajustados, festividades desplazadas. Oficialmente, todo se hizo en nombre del orden. Extraoficialmente, fue el inicio de una ruptura silenciosa entre el ser humano y los ritmos naturales que lo guiaban desde el principio. En ciudades poco mencionadas de Anatolia y del Levante, arqueólogos encontraron inscripciones que no hablan de reyes ni de batallas, sino de correcciones en el tiempo. No correcciones astronómicas, sino correcciones sociales. Textos que instruían cuando el pueblo debía sentir culpa, cuando debía celebrar y cuando simplemente obedecer. El calendario ya no era un reflejo del cielo. Pasaba a ser un instrumento de conducta colectiva. Lo más perturbador es que estos cambios siempre venían acompañados de un lenguaje sagrado. No se decía cambiamos el tiempo, sino el tiempo fue revelado nuevamente. Así, cualquier cuestionamiento se convertía en blasfemia. Cuestionar el calendario era cuestionar lo divino. Esta estrategia aparece repetidas veces en culturas diferentes, como si alguien hubiera entendido demasiado pronto que controlar el tiempo era controlar la conciencia. En manuscritos judíos prerabínicos hay referencias a días desplazados, períodos que no deberían existir, pero que fueron insertados a la fuerza. Estos días eran vistos como inestables, espiritualmente peligrosos. No se recomendaba iniciar proyectos, hacer alianzas o tomar decisiones en ellos. Hoy, esos mismos días pasan desapercibidos, tratados como normales, útiles, productivos. La inestabilidad fue normalizada. Cuando Roma consolidó su poder, heredó no solo territorios, sino sistemas de tiempo. E hizo algo estratégico: fusionó calendarios religiosos con administrativos. Lo sagrado pasó a servir al Estado. Fechas que antes marcaban rituales cósmicos pasaron a marcar impuestos, plazos y deberes. El tiempo dejó de apuntar hacia lo alto y pasó a presionar hacia adelante. Siempre hacia adelante. Nunca hacia adentro. Hay algo de lo que casi nunca se habla. La ansiedad colectiva no es solo psicológica, es cronológica. Nace cuando el tiempo deja de ser vivido y pasa a ser perseguido. Las culturas antiguas temían el tiempo desorganizado, porque creían que habría brechas para el caos. El mundo moderno hizo exactamente eso, y lo llamó progreso. El resultado es un flujo constante de urgencia, sin significado. Ciertos textos cristianos primitivos, luego excluidos de los cánones, advertían sobre los días robados, no como metáfora, sino como condición real. Días en los que el ser humano trabajaría más, descansaría menos y se alejaría del ritmo de la creación. Estos textos no fueron eliminados por error teológico, sino por ser demasiado incómodos. Exponían el mecanismo, y aquí surge un paradoja inquietante. Cuanto más preciso se vuelve el calendario, menos conectado se siente el ser humano. Nunca tuvimos relojes tan exactos, y al mismo tiempo, una sensación tan constante de estar atrasados. Esto no es una falla del sistema, es el efecto colateral planificado
de un tiempo que no fue hecho para ser sentido, sino para ser cumplido. El objeto que usas todos los días para organizarte carga esa herencia invisible. No nació neutro. Fue moldeado, ajustado e impuesto hasta parecer inevitable. La verdadera genialidad de este sistema está en el hecho de que nadie lo cuestiona ya. Cuando algo controla todo sin ser notado, ya ha vencido. En la próxima parte vamos a revelar un patrón oculto dentro del propio calendario moderno. Un patrón que no viene de la astronomía, sino de una lógica simbólica antigua, asociada a la vigilancia, el juicio y la repetición. Un patrón que explica por qué sientes que el tiempo nunca está de tu lado. Existe un código silencioso repetido en el calendario que casi nadie se atreve a analizar en profundidad. No está oculto, está demasiado expuesto como para ser cuestionado. Un patrón que atraviesa semanas, meses y ciclos enteros, creando la sensación de repetición eterna. La mayoría cree que surgió por conveniencia, pero registros antiguos muestran que la conveniencia nunca fue el objetivo. El objetivo siempre fue la previsibilidad. Y la previsibilidad es la base de cualquier sistema de control. En documentos rituales encontrados en comunidades del desierto de Judea, el tiempo no se divide para facilitar la vida, sino para vigilar el comportamiento. Cada ciclo tenía una función espiritual específica. Algunos eran considerados fértiles, otros peligrosos, y había ciclos neutros, creados solo para mantener la continuidad. El calendario moderno heredó esa lógica, pero borró el significado. Quedó solo la estructura, un cuerpo sin alma, pero aún funcional. El patrón más revelador no está en los meses, sino en las semanas. 7 unidades que se repiten infinitamente, como un engranaje. Textos antiguos describen este ciclo como un anillo. Un anillo no lleva a ningún lugar, tan solo gira. La promesa de progreso es una ilusión, cuando el sistema fue diseñado para mantener todo en constante retorno. Avanzas, pero siempre dentro del mismo circuito. Algunos escritos gnósticos, rechazados por desafiar jerarquías religiosas, asociaban este ciclo a la idea de vigilancia continua. No vigilancia física, sino existencial. El ser humano, siempre consciente del plazo, de la cuenta, del fin de la semana, del inicio de otra. Un estado mental perfecto para la obediencia silenciosa. Cuando siempre estás contando días, nunca cuestionas quién decidió la cuenta. Hay un detalle perturbador en calendarios más antiguos. El descanso no venía al final del ciclo, sino en el centro, rompía el ritmo. En el modelo actual, el descanso es una recompensa distante, condicionada a la productividad. Esto invierte por completo la lógica original. El cuerpo humano lo siente, la mente lo siente. Pero como siempre ha sido así desde que recuerdas, parece natural. Este patrón crea una percepción distorsionada del valor. Los días laborales son valorados. Los días no productivos son vistos como pérdida. Las culturas antiguas no pensaban así. Para ellas, los días de pausa eran días de alineación. Quitarlos del centro y empujarlos al margen fue una decisión simbólica poderosa. Una decisión que transformó el descanso en culpa. Lo más intrigante es que este sistema sigue funcionando incluso sin fe, sin rituales explícitos, sin creencia consciente. Opera a nivel del hábito. Y el hábito es más fuerte que la creencia. No necesitas creer en el sistema para ser moldeado por él. Basta conseguirlo. Y todos lo siguen. Cuando sientes que la semana pasa demasiado rápido, que el mes escurre entre las manos, que el año termina sin aviso, eso no es solo una sensación, es consecuencia directa de un tiempo fragmentado, repetitivo y artificial. Un tiempo que no acompaña el ritmo biológico ni espiritual. Un tiempo que fue diseñado para nunca ser suficiente. El calendario, tal como lo conoces, no marca solo días, marca expectativas. Te dice cuándo debes producir, cuándo debes parar, cuándo debes recomenzar. Crea la ilusión de elección,
pero mantienes siempre el mismo camino. Y cuanto más corres dentro de ese ciclo, menos percibes el círculo cerrándose. En la próxima parte, vamos a tocar el punto más sensible, la conexión directa entre este sistema de tiempo y narrativas bíblicas poco exploradas que hablan de días abreviados, tiempos acortados y ciclos que serían impuestos como señal de algo mayor. Y cuando esas piezas encajen, la sensación será escalofriante, porque usas este sistema todos los días. Hay pasajes bíblicos que casi siempre se leen de forma demasiado simbólica, justamente para que no sean tomados en serio. Uno de ellos habla de días acortados, no como metáfora poética, sino como advertencia. El texto sugiere que el tiempo, en algún momento, dejaría de seguir su curso natural y pasaría a ser comprimido. La mayoría lo interpreta como lenguaje espiritual. Pero, ¿y si también fuera una descripción técnica de algo que ya estaba ocurriendo? En manuscritos antiguos preservados fuera del canon oficial, el tiempo aparece como algo que puede ser medido injustamente. La expresión es extraña, casi incómoda. Medir injustamente el tiempo no significa solo errar cálculos, sino imponer un ritmo que no corresponde a la realidad humana. Estos textos advertían que cuando eso ocurriera, las personas vivirían cansadas, confundidas y con una sensación constante de urgencia. Es difícil ignorar el paralelo. Hay un pasaje específico que menciona que nadie percibiría el robo del tiempo, porque se haría poco a poco, un ajuste aquí, otro allí. Nada brusco, nada que causara revuelta, solo lo suficiente para que una generación ya naciera dentro del nuevo ritmo y creyera que siempre fue así. El tiempo no sería tomado por la fuerza, sino heredado ya deformado. En tradiciones judías antiguas, el calendario era visto como un pacto. Romper el ritmo correcto del tiempo era romper un acuerdo invisible entre el ser humano y la creación. Por eso, manipular el calendario se consideraba algo extremadamente peligroso. No por casualidad, solo sacerdotes y autoridades tenían permiso para hacerlo. Hoy, ese poder está diluido, institucionalizado y completamente fuera de cuestionamiento. El detalle más inquietante es que estas escrituras vinculan el acortamiento del tiempo con una pérdida de discernimiento. Las personas continuarían viviendo, trabajando, produciendo, pero sin percibir el sentido, como si siempre estuvieran corriendo detrás de algo que nunca alcanzan. El texto no llama a eso castigo, lo llama consecuencia, una consecuencia directa de vivir fuera del ritmo original. Cuando estos pasajes se leen con atención, algo empieza a incomodar. No describen un futuro lejano o apocalíptico, describen un estado, un mundo funcional, organizado, productivo y espiritualmente desalineado, un mundo donde el tiempo gobierna al ser humano, y no al contrario, un mundo extrañamente familiar. El calendario moderno encaja perfectamente en esta descripción. Funciona. Organiza, mantiene todo en movimiento, pero no alinea. No respeta ciclos naturales de descanso profundo, de contemplación, de pausa real. Todo es demasiado corto. Incluso el descanso viene con plazo. Incluso el ocio tiene hora para terminar. Hay una frase poco comentada que dice que los tiempos serían confundidos. Confundir no es destruir, es mezclar. Es volver difícil distinguir comienzo y fin, descanso y trabajo, día y noche, urgente e importante. Cuando todo parece igualmente presionado, la confusión está completa. Y un pueblo confundido no resiste, solo sigue. Tal vez por eso, estas lecturas nunca hayan sido populares. No ofrecen consuelo, ofrecen responsabilidad. La responsabilidad de percibir que algo profundamente estructural fue alterado, y que ese algo está tan integrado a la vida cotidiana que cuestionarlo parece absurdo. Quien cuestiona el tiempo parece loco, pero tal vez la locura
sea nunca haberlo cuestionado. En la próxima parte, vamos a revelar evidencias históricas concretas de calendarios alternativos que fueron abandonados o suprimidos, no por ser imprecisos, sino por mantener a las personas demasiado alineadas. Y cuando compares esos sistemas con el que usas hoy, la diferencia será imposible de ignorar. Existieron calendarios que no desaparecieron por falla, sino por ser peligrosamente eficaces. En regiones montañosas poco exploradas del Cáucaso y en comunidades aisladas del norte de África, los registros muestran sistemas de tiempo increíblemente simples y al mismo tiempo profundamente alineados con ciclos naturales. Estos calendarios no fragmentaban el año en prisa, sino en respiración, y es exactamente por eso que no sobrevivieron a la expansión de los grandes imperios. Estos sistemas alternativos no servían bien para la recaudación de impuestos, el reclutamiento continuo o la producción incesante. Priorizaban pausas largas, ciclos de recuperación y periodos de silencio colectivo. Para estructuras de poder centralizadas, eso era inaceptable. Un pueblo que sabe cuándo detenerse no puede ser explotado indefinidamente. Entonces, estos calendarios fueron clasificados como arcaicos, imprecisos o no científicos. La historia oficial se encargó del resto. En textos administrativos raros, aparece la justificación perfecta: unificación. Un solo tiempo para todos, un solo conteo, en una sola referencia. Lo que no se decía es que unificar el tiempo significaba borrar identidades. Cuando le quitas a un pueblo su ritmo, le quitas su memoria, sin darse cuenta, empieza a vivir en el ritmo de otro, y llama a eso civilización. Hay un caso poco conocido en el interior de la península ibérica, donde un sistema de conteo del tiempo basado en ciclos lunares agrícolas fue abandonado por decreto, no por error, sino porque las personas trabajaban menos, enfermaban menos y resistían más a las imposiciones externas. El calendario fue sustituido. En 2 generaciones, nadie recordaba el antiguo. El cuerpo olvidó lo que la mente nunca pudo registrar. Lo más curioso es que estos calendarios no prometían productividad, prometían equilibrio, no prometían crecimiento infinito, prometían continuidad. No veían el tiempo como algo a ser vencido, sino como algo a ser acompañado. Esto choca directamente con la lógica moderna, donde cada día necesita rendir. ¿Rendir para quién? Esa es la pregunta que nunca aparece. Algunos de estos sistemas tenían algo en común: en periodos sin conteo, días que simplemente no eran numerados, eran vividos. Para el pensamiento moderno, eso suena absurdo. Para culturas antiguas, era esencial. La ausencia de conteo era el espacio donde el ser humano se reconectaba con el sentido. Retirar eso fue como quitar el silencio de la música. Todo sigue sonando, pero algo vital se pierde. Cuando estos calendarios fueron suprimidos, no hubo revuelta, hubo adaptación. Y la adaptación siempre es más peligrosa que la resistencia, porque crea la ilusión de elección. Las personas aceptaron el nuevo tiempo porque venía con promesas de orden y progreso. El precio solo se sentiría después, en el cuerpo, en la mente, en el alma colectiva. El calendario que usas hoy es el vencedor de esa disputa silenciosa, no porque sea el mejor, sino porque es el más funcional para sistemas de control amplios. Encaja perfectamente en agendas, plazos, metas y exigencia. No fue hecho para que te sientas bien, fue hecho para que nunca te detengas por completo. Tal vez ahora empiece a tener sentido esa sensación de que el tiempo se escurre más rápido de lo que debería. No es porque los días se hayan acortado físicamente, es porque el espacio entre ellos fue comprimido. Ya no hay vacío, ya no hay respiro, todo fue llenado. Y lo que está totalmente lleno no deja espacio para la conciencia. En la próxima parte, vamos a conectar todo esto con el objeto específico que consultas casi sin pensar y revelar por qué se convirtió en el símbolo perfecto de este sistema invisible. Después de eso, mirarlo será como ver una cicatriz antigua, siempre presente. Llegamos al punto en el que todo converge
hacia algo tan común que se volvió invisible. Un objeto silencioso, consultado decenas de veces al día, que rara vez despierta alguna emoción. No impone miedo, no exige fe, no parece peligroso. Precisamente por eso, es perfecto. Es la interfaz final entre tú y el sistema de tiempo que atravesó milenios, hasta volverse banal. Un mediador discreto entre decisiones antiguas y tu vida cotidiana. Este objeto no solo muestra fechas. Organizau prioridades, crea ansiedad, dicta urgencia, decide que está atrasado y que aún está al día. Transforma el tiempo en deuda, y toda deuda genera sumisión psicológica. No lo cuestionas porque crees que trabaja para ti, pero, históricamente, siempre trabajó para otra lógica. Observa cómo está estructurado. Cajas, líneas, divisiones rígidas. El tiempo no fluye, es compartimentado. Cada espacio es una obligación potencial. Incluso los días vacíos parecen incompletos, como si estuvieran mal. Esto no es un error de diseño moderno, es herencia simbólica. Antiguos sistemas de control siempre transformaron lo invisible en rejilla para hacerlo administrable. Hay algo casi ritual en el acto de consultarlo. Antes de tomar decisiones, lo miras. Antes de descansar, confirma si puedes. Antes de disfrutar algo, calculas cuánto tiempo queda. Este comportamiento no nació espontáneamente. Fue entrenado a lo largo de generaciones. El objeto no manda, tú obedeces por hábito. Lo más perturbador es que lleva dentro de sí capas de tiempo superpuestas. Fechas religiosas, significados, ciclos imperiales disfrazados de neutralidad, símbolos antiguos, convertidos en simples nombres de días. Crees que estás mirando solo el presente, pero estás encarando un collage de decisiones tomadas por personas que entendían el poder del tiempo mejor que nosotros. En versiones más antiguas de este objeto, ciertas marcas eran destacadas de forma diferente, no para recordar compromisos, sino para alertar. Eran días de silencio, de observación, de contención. Hoy, esas marcas se convirtieron en feriados o desaparecieron. La alerta se volvió descanso. La pausa se volvió consumo. El significado se disolvió, pero la estructura permaneció. Fíjate cómo nunca te pregunta ¿cómo estás? Simplemente avanza. Un día sustituye al otro. Sin ceremonia no hay transición, no hay cierre. Todo es demasiado continuo para hacer sentido. Esto crea la sensación de que la vida siempre está ocurriendo entre cosas. Nunca completa. El tiempo deja de ser vivido y pasa a ser atravesado. Este objeto es tan poderoso porque no parece poderoso. No exige creencia, solo consulta. No amenaza, solo informa. Pero al informar, moldea. Al organizar, condiciona. Al repetir, hipnotiza. Y cuanto más dependes de él, menos percibes cuánto define tu relación con el mundo. Tal vez ahora quede claro por qué nunca pasa de moda. Las tecnologías cambian, los formatos cambian, pero él permanece, de papel a pantalla. La lógica es la misma, porque lo que importa no es el soporte, es el ritmo que impone. Un ritmo que no nació contigo, pero pasó a vivir dentro de tu rutina. En la última parte, vamos a cerrar este círculo, revelando el efecto psicológico profundo de este sistema. Y por qué percibir todo esto es incómodo, pero necesario. ¿Qué sucede cuando alguien finalmente ve el tiempo no como aliado, sino como estructura impuesta? Ahí es donde la experiencia se completa. Percibir todo esto provoca un silencio interno difícil de explicar. No es miedo explícito ni choque inmediato. Es una sensación de desplazamiento, como si algo que siempre estuvo presente hubiera cambiado de forma ante tus ojos. El tiempo sigue pasando, el calendario sigue ahí, pero ahora existe una grieta y por esa grieta, la conciencia empieza a escapar del automático. El efecto psicológico de este sistema nunca fue producir sufrimiento directo, sino anestesia. Cuando todo está cronometrado,
nada se vive realmente. Las emociones tienen que caber en horarios. El descanso tiene que caber en agendas. Incluso, el sentido de la vida necesita ajustarse a plazos. El resultado no es dolor constante. Es vacío recurrente. Un vacío que se intenta llenar con ocupación, no con significado. Textos antiguos describen este estado como vigilia sin presencia. La persona está despierta, activa, productiva, pero desconectada de la hora. Vive siempre proyectada en el próximo día, en la próxima semana, en el próximo compromiso. El presente se vuelve solo un pasillo estrecho entre dos plazos, y quien vive en pasillos no observa paisajes. Lo más inquietante es que el sistema ya no necesita ser impuesto, se autoalimenta. Las personas defienden su propio calendario porque les da sensación de control. Cuestionarlo suena como una amenaza al orden personal, pero esta es la trampa final: confundir organización con libertad. Una cosa puede existir sin la otra. Cuando alguien empieza a ver el tiempo como construcción, algo cambia, no externamente, sino internamente. La urgencia pierde un poco de fuerza. La culpa por detenerse empieza a ser cuestionada. El calendario sigue siendo usado, pero ya no es obedecido con devoción ciega. Se vuelve herramienta, a menos N, o referencia existencial. Tal vez por eso este tipo de reflexión siempre haya sido marginal. No derriba gobiernos, no destruye sistemas, solo despierta individuos. Y los individuos despiertos son imprevisibles, no corren al mismo ritmo, no reaccionan a los mismos disparadores. Empiezan a elegir pausas donde antes solo había obligación. Lo más curioso es que nada de esto exige abandonar el mundo moderno, exige solo verlo. Lo invisible pierde fuerza cuando es nombrado. El sistema de tiempo solo funciona plenamente cuando no es percibido. A partir del momento en que lo reconoces como construcción histórica, simbólica y psicológica, algo se desplaza para siempre. Tal vez ahora entiendas por qué este tema rara vez se profundiza. No vende soluciones rápidas, no ofrece consuelo inmediato, ofrece conciencia. Y la conciencia nunca es neutral, incómoda. Exige reposicionamiento. Hace preguntas que no caben en agendas. A partir de hoy, cada vez que mires este objeto cotidiano, algo va a resonar, no como paranoia, sino como recuerdo. Recuerdo de que el tiempo que vives no es solo natural, es heredado. Y todo lo que es heredado puede ser cuestionado. Este no es el fin de la historia, es solo el punto en el que dejas de ser espectador pasivo del tiempo y empiezas, aunque sea silenciosamente, a observarlo. Y observar ya es un acto de libertad. Gracias por ver. Y ahora, YouTube está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te van a gustar. Haz clic y mira otro video de nuestro canal.